Muchas gracias, un placer estar nuevamente en Valencia. Podría subtitular esta intervención de esta noche: del algoritmo a la palabra. La palabra está en peligro y esta, contrariamente a lo que podría parecer, no es una preocupación banal o frívola de salón o de tertulia literaria. Incluye consecuencias que tocan a lo más vivo y lo más cotidiano de la experiencia de los seres hablantes. No solamente la palabra está en peligro, sino que quizás ya se encuentre agonizando, si seguimos el diagnóstico del gran poeta francés Yves Bonnefoy, cuando dice en una de sus conferencias de hace algunos años que la palabra fue la gran víctima del siglo XX, en un compendio de artículos que lleva como título El siglo en que la palabra fue víctima. Situando la relación de los seres hablantes con el lenguaje, dice Bonnefoy que en el siglo XIX la gran víctima fue el cuerpo casi ausente en la literatura de Balzac y de Flaubert, mientras que este cuerpo estaba en su gran apogeo en la literatura del siglo XVIII, en las grandes novelas eróticas de Sade, de Laclos, en la literatura libertina, en Casanova, pero durante el siglo XX, según Bonnefoy, es en los campos de concentración y en la experiencia del lenguaje, en la experiencia del jargón nazi, que un Viktor Klemperer ha estudiado de manera tan correcta y tan precisa en su libro fundamental, que se llama La lengua del Tercer Reich, LTI, Lingua Terzi Imperi, no sé cómo ha sido traducido en castellano. Nos muestra Klemperer cómo la palabra ha sido tocada en la lengua alemana, cómo ha sido herida. Podríamos decir que fue esta una primera estocada grave, pero de un alcance más o menos limitado a la zona lingüística germánica. No llegó, por ejemplo, a otras lenguas, como a España o a Francia, que sí tuvo que vérselas con el fenómeno nazi, pero no a nivel de la lengua. De hecho, numerosos escritores alemanes de posguerra, como Heinrich Böll o Günter Grass, de quien se supo luego hace unos años que participó en su juventud al movimiento de las juventudes hitlerianas, estos escritores han podido testimoniar de su dificultad en poder escribir luego de los 12 años de experiencia del nazismo. Lo que nos llevaría también a evocar, lo hago de paso porque no es mi intención esta noche hablar de esto, al gran filósofo Adorno y a su frase devenida célebre ya: es posible escribir poemas luego de la experiencia de Auschwitz. Es una pregunta. Un gran poeta alemán como Paul Celan, permitió responder a esta pregunta, si es posible escribir poemas luego de la experiencia de los campos de concentración. Respondió a esta pregunta en acto, haciendo una poesía que buscó justamente reinyectar en la lengua alemana el elemento poético rechazado, utilizando los recursos más propios de esta lengua, la parataxis, por ejemplo, o las sílabas agregadas unas a otras, al modo de las palabras compuestas, fenómeno tan típico de la lengua alemana. Lo hizo Celan agregando incluso palabras de otras lenguas, especialmente del hebreo o del yiddish, las lenguas de las víctimas, buscando así circuncidar el alemán, como lo dijera de manera tan bonita otro autor cercano, un autor francés cercano a Paul Celan, que se llamaba Jean Bollack. Es decir, buscando reintroducir en la lengua alemana, en la poesía en la lengua alemana por Paul Celan, el elemento que el nazismo, como experiencia de lenguaje también, había buscado forcluir. Escuchemos entonces a los poetas. Yves Bonnefoy dice en este libro, entonces, El siglo en que la palabra fue víctima, que debemos creer en el ser que instituimos cuando hablamos.
es decir, no dice otra cosa que el ser del ser hablante. Nos dice aún más, que debemos creer en este ser porque está hecho de nuestra palabra. Se apoya sobre esto, ciertamente, en la filosofía de Heidegger, quien dice la misma cosa, quizás de manera menos reducida. La preocupación por la palabra y por el ser que de ella se deduce no es solo nuestra. El psicoanálisis lacaniano comparte aquí una misma preocupación con los literatos y los poetas, porque son los primeros en sentir la palabra en peligro. Pero no los únicos. Creo que los tiempos en que vivimos son oscuros y que esta inquietud desborda solamente a los psicoanalistas y a los poetas. Toca también a los artistas, de manera general. Artistas quienes son, como lo sabemos, como lo dice Lacan en el homenaje a Marguerite Duras, los heraldos del malestar en la cultura. Ellos perciben cuánto la época menosprecia la palabra y cuánto el lenguaje tiene tendencia a tornarse informativo, instrumental, vacío. ¿Por qué son necesarios los poetas en tiempos oscuros?, se preguntaba Hölderlin. Para poder bien decir lo oscuro justamente de estos tiempos, el desamparo del hombre cuando no se ve la luz. Porque ya poder decirlo o escribirlo en poemas, crear a partir de allí, es poder hacer algo con este imposible. Es empezar a quedar, a salir de la alienación con él y a ponerse en tono con el lenguaje. Y es por esto entonces que son necesarios los poetas en tiempos oscuros. Enunciar el malestar es ya comenzar a salir de él, aunque más no sea porque se lo enuncia. Aquí el psicoanálisis, o la experiencia de un análisis más bien, nos sirve de modelo, ya que cuanto implica, no es cierto comenzar a modificar el síntoma, enunciarlo. Es como la primera parte del cambio, es decir, poder bien decir lo que no va, poder bien decir el síntoma. Otra bella indicación de Hölderlin, el hombre habita el mundo en poeta, nos da también cierta indicación ética, podríamos decir, es decir, qué hacer con el malestar y cómo comportarse con él. Creo que deberíamos primero diferenciar aquí poesía y poema, ya que habitar en poeta no significa necesariamente escribir poemas. Implica más bien poder encontrar lo singular que escapa cada vez al lenguaje y que éste busca apresar intentando decirlo. Yves Bonfoy nos propone varias definiciones de la poesía. Quizás la más bonita es esta que tiene muchas afinidades, creo yo, con el análisis. La poesía sería un nuevo recuerdo en el discurso de la presencia misma que el discurso mismo aboliciona. ¿Qué dice esta definición? Un nuevo recuerdo, es decir, no es solo un recuerdo, una evocación, sino un nuevo recuerdo. En francés es resouvenir, pero creo que en castellano con recuerdo no va, no queda bonito. Pero en realidad es un resouvenir, es decir, una rememoración, un nuevo recordar, un nuevo rememorar. Porque se trata de escribir este recuerdo que ya existe entonces en la palabra, que ya existe en el lenguaje. La poesía lo fija al escoger las palabras más justas para poder nombrarlo. Creo que es por esto que Yves Bonfoy escribe aquí recuerdo renovado, es decir, recuerdo redoblado, un nuevo recuerdo. Y se trata entonces de rememorar justamente qué. Se trata de rememorar una presencia. No dice necesariamente un objeto, una cosa, aunque también podría ser esto. Es más bien la presencia del objeto o la presencia de la cosa en cuestión. Pero el objeto mismo de la poesía es la presencia. Y creo además que habitar en poeta implica una sensibilidad particular a esta presencia. Podríamos llamar a esta presencia lo real, con Lacan. Es decir,
lo que escapa cada vez al lenguaje, lo irreductible a lo que lo simbólico puede atrapar, esta presencia sensible, digamos, al poeta, y que sería objeto entonces de la poesía. Presencia entonces que el discurso mismo aboliciona, nos dice Bonfoy, porque por estructura el discurso no tiene lugar, la presencia no tiene lugar en el universo de discurso, se le escapa. Habitar en poeta o hacer poesía implicaría entonces rememorar nuevamente aquello que el discurso mismo aboliciona y reintroducirlo nuevamente en este discurso. Encontramos nuevamente el prefijo re de la repetición del retorno, es decir, reintroducirlo en el discurso. La presencia, nos dice Bonfoy, la presencia es el verdadero reto de la poesía, señalando cuánto sería necesario definir a la poesía en relación con el pensamiento conceptual, con el concepto, ya que éste también tiene especialmente una relación con la evocación de la presencia de lo que un concepto cualquiera busca nombrar. En alemán, además, el término de concepto es muy bonito, como saben, porque se dice Begriff, es decir, lo que se puede atrapar. El concepto es lo que se atrapa. Podríamos decir lo que se atrapa no solamente con la mano, sino sobre todo lo que se atrapa con el lenguaje. Heidegger hará de la relación del pensamiento con la poesía el arma más importante al que puede recurrir un filósofo en nuestros tiempos, incluso la única manera posible de hacer hoy filosofía. Leeré algunos de los pensamientos poéticos que escribió este filósofo alemán para que aprecien cuánto buscaba con ellos evocar justamente algo que se sitúa de manera muy singular en el límite del concepto y de una presencia, entonces, que el poema permite aportar. Propongo que vayamos un poco más allá de esta constatación fundamental de Yves Bonfoy, buscando situar el fenómeno que evoca en una dimensión más universal, más allá de la experiencia de los campos en el área lingüística alemana, a partir de esta constatación fundamental que la palabra no tiene ya el peso que le conocimos en otra época. Eso se debe aún más también a lo que hemos llamado en el psicoanálisis la caída o la decadencia de lo simbólico, fenómeno que el ascenso al cenit social del objeto, el objeto plus de gozar, como lo dice Lacan, ha favorecido. Y propongo que lo abordemos entonces por otro flanco, el flanco que las tecnociencias, lo que se llama hoy las tecnociencias, es decir, el discurso de la ciencia, impone a la palabra. Y Bonfoy escribe: se hará la prueba que se puede vaciar a la humanidad de su diferencia, darlo vuelta al espíritu como un guante que se puede tirar sobre una pila de basura. Esta observación me parece fundamental, que se hará la prueba que se puede vaciar a la humanidad de su diferencia, ya que justamente si observamos la liquidación de la palabra por las tecnociencias y sobre todo por las neurociencias, constatamos que aquello de lo que se trata es justamente de separar a la humanidad y a lo humano de lo que la singulariza como humanidad, es decir, al uso mismo de la palabra. Cuando se nos explica, por ejemplo, que hay pocas diferencias entre la carga genética de los simpáticos bonobos, de estos chimpancés que serían tan cercanos a nosotros, y la de un hombre, que se deducen cosas de los cerebros de una rata para aplicarlas al comportamiento de un hombre, o aún que se desarrolla una ciencia, como es el caso desde hace algunos años, con la etología humana, buscando aplicar al hombre los principios deducidos del comportamiento animal. Queda claro, en todos estos casos, que se busca vaciar absolutamente a la humanidad de su diferencia, justamente, es decir, del uso tan particular que hace del lenguaje. Y que esto es de algún modo el proyecto mismo de la ciencia moderna. Quien piensa, desde su origen, que se puede formalizar de manera literal en una escritura que se parece a la escritura que toma la forma de la escritura matemática,
pero que de matemática justamente solo tiene la forma. Esto lo observaba Jean-Claude Milner en Claridades de Todo, en uno de sus libros, donde justamente esta forma matemática esta forma matemática que no matematiza en realidad, de escribir el conjunto de la experiencia humana, acontece cuando se busca reducir lo más propio de esta experiencia, y de una experiencia como es la del lenguaje, sobre todo la capacidad poética del lenguaje, es decir, la capacidad de creación del lenguaje, a sus valores simplemente cuantitativos y materiales, como lo son los órganos y su funcionamiento, creyendo que allí se encuentra la causa de lo que disfuncionaría. De esta manera se atenta a lo más diferente de lo que dispone el hombre, su ser de palabra. En otro libro, La obra clara, Jean-Claude Milner plantea la siguiente paradoja. Es el psicoanálisis lacaniano, con su postulación de lo real, que ha podido matematizar de manera adecuada aquello que la ciencia no ha logrado finalmente hacer en el nuevo paradigma que habita la ciencia, que es ahora, desde hace algunos años, el paradigma biológico y no ya el antiguo paradigma físico-matemático, como era el caso en la época de Lacan. Cuando Lacan hablaba del discurso de la ciencia, el paradigma en cuestión era el paradigma de la física y de la matemática. Lacan decía que el guía de él para estas cuestiones, lo dice en La ciencia y la verdad, es Alexandre, el historiador, el epistemólogo de la ciencia, Alexandre Poiré, y lo que Milner señala de manera muy interesante, me parece, es el cambio de paradigma, donde el modelo hoy ya no son las ciencias físico-matemáticas, sino más bien la biología y las ciencias de lo viviente. Entonces, en este cambio de paradigma, lo que acontece es que justamente lo real se ha desplazado de las ciencias al psicoanálisis, y lo que dice Milner, que conoce bien la teoría lacaniana, que es Lacan con el matema que permite atrapar, digamos, lo real de manera mucho más ajustada y de manera mucho más precisa que el discurso de la ciencia, que inicialmente buscaba, con Galileo, por ejemplo, escribir la naturaleza en carácter matemáticos, pero que hoy, con este cambio de paradigma, habiendo pasado de la física y de la matemática a la biología, lo que hace simplemente, por ejemplo, con la escritura del genoma humano, es buscar una escritura que solo tiene una forma, digamos, matemática, que escribe literalmente la estructura del genoma humano, pero que en realidad no matematiza lo real de la vida. Entonces, hay como una especie de impostura de la ciencia en hacer creer que continúa escribiendo en caracteres matemáticos, como lo hacía en la época de Galileo, pero que en realidad lo real se le escapa. Y, extrañamente, podríamos decir, y ahí reside la paradoja, este real ha pasado, digamos, porque se interesa en ello justamente, al psicoanálisis. Y el psicoanálisis con la teoría, el psicoanálisis lacaniano, por supuesto, con la teoría que tiene respecto de lo real y con el método que Lacan aplica al psicoanálisis de las matemáticas, logra atrapar justamente lo real más que todo, digamos, el discurso de la ciencia. Jacques Alain Miller nos ha advertido acerca de cuánto le debe a la ciencia moderna lo que se llama el discurso sobre la evaluación, es decir, la búsqueda de la reducción de la experiencia humana a valores solamente cuantitativos. Se trata de calcular, de cifrar el conjunto de la experiencia humana con la ilusión de que esto es posible, que existiría hoy el Newton de la brizna de hierba, como lo decía Kant, quien decía más bien Kant lo contrario, es decir, que no se puede escribir en caracteres matemáticos el conjunto de los fenómenos biológicos. Es decir, Kant decía, no existe el Newton de la brizna de hierba. Es decir, habrá un punto, digamos, donde la naturaleza resistirá a ser escrita en caracteres matemáticos. Hoy se cree que es posible, es decir, se puede escribir puede escribir en caracteres matemáticos la brizna de hierba, buscando realizar justamente el sueño de la ciencia moderna. Es claramente la ilusión de las neurociencias, retoño de este discurso y de esta creencia,
creyendo poder extraer información del ser humano, de su cerebro, por ejemplo, sin tener que pasar por la palabra del sujeto que tiene un cerebro. A la manera, podríamos decir, de lo que hace claramente la medicina, es decir, con una gota de sangre poder extraer una lista de informaciones concerniente al ser vivo. Observando el cerebro se cree poder sacar tanta información como con una gota de sangre. La ilusión es creer entonces que se puede operar con los fenómenos psíquicos del mismo modo que la medicina lo hace, con una gota de sangre, forcluyendo aquí lo que Lacan llamaba la causalidad psíquica, reduciéndola a su carácter material orgánico. En esto está la ciencia hoy, esperando poder extraer entonces del cerebro la información del conjunto de la experiencia humana en cortocircuito con la palabra. En el horizonte, lo que la ciencia busca, quizás sin saberlo, es desembarazarse de la palabra misma, medio dudoso e incierto de saber algo sobre los seres humanos. Medio, sobre todo, es decir, un medio mentiroso y engañoso. Lo que es cierto, recordemos aquí la célebre historia judía evocada por Freud, para mostrar cuánto se puede fingir que se finge, es decir, hacer creer que se está mintiendo cuando se está en verdad diciendo la verdad. La historia judía, ¿por qué me dices que vas a Lemberg para hacerme creer que vas a Cracovia cuando en verdad vas a Lemberg? ¿Por qué me dices la verdad haciéndome creer que me estás mintiendo cuando en realidad me estás diciendo la verdad? Mejor confiar entonces, y es lo que propone la ciencia, en lo real del organismo, porque la palabra miente. Y la palabra miente, efectivamente. Pero lo que miente entonces, lo que engaña, es lo real, al que se le presta la consistencia de lo verdadero, ya que la información que se extrae del escáner es ella misma falsa, creyendo poder leer en las coloraciones de las zonas del cerebro la verdadera causa de lo que aqueja al ser hablante, cuando no es más que un efecto. El medio para luchar contra el peligro que pesa sobre la palabra es la escucha de las palabras que supone la poesía. Pero se trata aquí de la poesía auténtica y no de la fascinación un poco tonta. Esto no lo digo yo, lo dice otro poeta francés, no me animaría a tanta pretensión, Jean-Michel Espitalier, que es un gran poeta francés contemporáneo. Se trata de la poesía auténtica entonces y no de la fascinación un poco tonta que muchos intelectuales pueden tener con la poesía, incluso algunos psicoanalistas también, por supuesto. Si diferenciamos escribir poemas en vivir en poetas, es porque la cuestión que hoy se ha vuelto fundamental y sin precedentes, que señala este gran poeta Jean-Michel Espitalier, es el desplazamiento de la escritura poética hacia otros terrenos formales, como lo son el sonido, las imágenes y las performances en el arte contemporáneo. Y en consecuencia, la cuestión de la elasticidad de la poesía, que es una cuestión absolutamente pertinente. Lengua de una lengua que habría perdido su lengua. Así define Jean-Michel Espitalier, tan radicalmente presente, define a la poesía, tan radicalmente presente porque no cesa de innovar en sus formas y en sus modos de mezclar nuevamente y de trillar el lenguaje. Sea porque toma prestado, adaptándolas, sus técnicas a otros dominios de la creación, o sea aún porque la poesía reinventa sus propios útiles, o porque propone formas más clásicas de maneras inéditas de repensar la lengua, en la lengua misma. ¿Qué nos dice de la poesía Jean-Michel Espitalier? Que la poesía habla para no decir nada, cuando la producción literaria dice lo más a menudo para no hablar. Busca la poesía cavar en el ruido de la lengua, en la mecánica de la sintaxis y lo desconocido del juego gramatical, cavar en el sentido, cavar hasta hacer caer. Al lector de Lacan, de Literatura, este cavar en la lengua le dice algo, seguramente.
respecto de lo que Lacan mismo llamaba la lengua. Nos dice Spitalier que en un mundo de hipersentido, del dictado de la tiranía, de la sobrerepresentación, de la duplicación, donde la representación de la obra de arte vale más que la obra de arte misma, pensemos en Benjamin y la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, de lo que se llama el nuevo realismo, la poesía se apoya en la lengua, la refresca, la relaja y la suspende. La poesía resiste, de este modo, a la obligación de resultados comunicacionales, a la obligación de lisibilidad inmediata por el lenguaje, de claridad sin sombra, a la instrumentalización misma del lenguaje, a la puesta en redes de la lengua, a los únicos fines de intercambio de folios, de intercambio de datos. De un lado, nos dice Spitalier, la lengua rechaza, no se pliega, resiste, y lo que resiste hace brillar, hace resurgir justamente lo que la lengua busca tratar. Y por otro lado, la poesía hace gozar, y goza con la lengua. Quizás haya leído a Lacan, este poeta. Spitalier se burla un poco de lo que se llama en Francia la primavera de los poetas, le printemps des poètes. No sé si en España existe este tipo de evento. Todos los años, durante la primavera, existe una multiplicidad de eventos en torno a la poesía en todas las ciudades de Francia. Un festival que existe desde los años 90, en los que se festeja la poesía en esta estación tan propicia, esta es la burla un poco de Spitalier, tan propicia para la poesía, la primavera. Las flores, los pájaros, uno se vuelve poeta naturalmente en la primavera. Más de 10.000 manifestaciones tienen lugar en Francia y muestran la cara de un país que ama a sus poetas, ama la poesía y ama amar a la poesía. Y ama amar que se la ame en una celebración generalizada de ciudadanos poetas. Se ríe Spitalier de cierto poetismo tan lejano de la verdadera poesía, el poetismo que define como un estetismo sin invención. Poetismo, es decir, vivir como un esteta sin producir nada, podríamos decir. Una reutilización sin reciclaje de proposiciones anteriores, lo que no produce más que cliché y agota la lengua a fuerza de inflarla. Cita Spitalier a Miró, al gran Miró, quien decía: esto que hago no es pintura, pero importa muy poco. Y cuenta una anécdota muy sabrosa, que no resisto no leerla. Cuenta un recuerdo personal, Spitalier, a los 23 o 24 años, en los que decide un día llamar al gran poeta Francis Ponge para hablarle de su trabajo y para decirle toda la admiración que él le daba a los libros de Ponge que él acababa de descubrir siendo joven poeta. Compone su número de teléfono y sin un cierto temor cae directamente en el teléfono con él. Recibido por un bastante potente aló, comienza Spitalier a hablar de manera muy rápida, murmurando una suerte de escribo poesía, lo que no era ciertamente, dice, lo mejor para decirle a este gran poeta, que cortándole inmediatamente le larga un «ah, no», y le cuelga el teléfono. Es una gran lección, dice Spitalier, es decir, identificarse con el poeta, creerse, en fin, lo dice con modestia porque escribo poesía, y se ve que Francis Ponge estaba bastante cansado de este tipo, digamos, de llamados, entonces cuelga el teléfono. Una intervención, podríamos decir, un poco a la Lacan también, ¿no? De alguna manera. Una intervención a la maestro Zen, podríamos decir. Bueno, entonces, ¿cómo hacer poesía sin identificarse, podríamos decir, con el poeta? Hay algo que también dice Spitalier en uno de sus libros,
caisse à outils, es decir, caja de herramientas, que me parece muy interesante. Dice justamente que, cita a Bataille, a Georges Bataille, cuando Bataille dice la poesía es lo contrario de la poesía misma, e incluso poesía contra poesía. Lo que no es sin recordarnos a los lectores de Lacan cuánto, bueno, por la lectura de Miller, se busca oponer justamente Lacan contra Lacan, es decir, cómo Lacan buscó también despegar, podríamos decir, a los psicoanalistas de toda identificación con el psicoanalista, ¿no? O con un psicoanalista, hasta el gesto, podríamos decir, final de disolver la escuela freudiana de París, ¿no? Donde los analistas justamente se creían que eran analistas. Spitalier dice que hay que insistir sobre este punto, es decir, la poesía como lengua de ruptura con la lengua dominante, la poesía contemporánea, porque habla sobre todo de la poesía contemporánea, se afirma tanto como lengua de ruptura con el folclore poético, es decir, con la poesía que cree hacer poesía. Entonces me parece muy interesante esta mirada un poco irónica sobre justamente la poesía que se cree a ella misma, digamos, ¿no? Una vuelta por Heidegger. Para este filósofo fundamental, seguramente, a mi gusto en todo caso, el más importante del siglo XX, a pesar que haya colaborado durante un año con el régimen nazi y que nunca se haya explicado respecto de esta colaboración, y la relación con Celan es muy interesante, porque justamente Paul Celan, que leía los libros de Heidegger desde hace mucho tiempo, como quizás sepan, va a encontrarlo a Paul Celan, que era de origen rumano, que había perdido a sus padres, habían sido deportados durante la Segunda Guerra, que era judío y reivindicaba mucho justamente su judeidad, y reivindicaba su judeidad en la poesía. Va a encontrar a Heidegger 2 o 3 veces en los años 60, de quien conocía perfectamente la obra, y Heidegger conocía muy bien la poesía de Celan, para pedirle que se explique, para él, que era justamente el filósofo del ser, ¿no es cierto?, en la palabra, de la palabra como dimensión del ser, del lenguaje como dimensión del ser, que se explique sobre por qué no se había explicado nunca sobre este año. Es cierto, fue un año solamente de rectorado, en el que fue, digamos, rector de la Universidad de Friburgo, aunque luego nunca devolvió, podríamos decir, la carta del partido nazi. Y entonces el acto, a mí me parece que tiene cierto valor emblemático, el acto de Paul Celan de ir a ver a Heidegger para que se explique de por qué no se había explicado sobre este año de participación con este horror que fue luego el nazismo, digamos, ¿no? Y Heidegger quedó muy molesto con esta. No se sabe en estos encuentros entre Celan y Heidegger, que son encuentros, me parece, bastante emblemáticos, que han hecho que Derrida, Philippe Lacoue-Labarthe, Badiou mismo, se interesaran todos no solamente en comentar, sino en intentar saber, por 2 o 3 testigos que estaban presentes ahí, qué se dijeron, ¿no? Se sabe que hablaron de la metáfora, por ejemplo, de la no metáfora en la poesía. Se sabe que Celan, porque Celan le escribe a su mujer, porque está toda la correspondencia entre Celan y Gisèle Letrange, y le escribe 2 días después que le ha pedido explicaciones y ha tenido términos muy duros con Heidegger, pero no se sabe qué se dijeron, y no se sabe qué es lo que Celan le dijo. Y me parece que este carácter emblemático tiene que ver justamente con esta posición particular respecto de la palabra y respecto de podríamos decir, este elemento traumático, real, que fue el nazismo, digamos, en el siglo XX, y cómo Heidegger, de alguna manera ahí ¿cómo se dice? Se escabulló un poco, digamos, ¿no? Con los mejores argumentos, porque, como saben, Heidegger habla en Ser y Tiempo, por ejemplo, del se dice, ¿no? Del on, es decir, de la opinión generalizada, y de cuánto, según algunos autores que defienden, está dicho un poco rápido, pero buscan tomar la defensa de Heidegger para explicar por qué no se explicó sobre esta colaboración, cuánto Heidegger pensaba que era más importante el silencio que la palabra banalizada, ¿no? La palabra del se dice, de la opinión generalizada, palabra que hubiera sido retomada bajo esta forma. Esto quizás no excuse, digamos, a Heidegger de tener que explicarse.
quizás a mucha gente cuando se lo lee no le molesta tanto esta no explicación, digamos, ¿no? Cuando, bueno, se sabe que Heidegger tenía posiciones muy, podríamos decir, provincialmente antisemitas también, ¿no? Participaba del antisemitismo provincial de lo que era la Alemania de los años 30, y no era más que eso, digamos. Pero además lo que dice Heidegger respecto a este encuentro con Celan es que no sabía que Celan era judío. O sea, hay toda una especie de, ¿cómo decir?, de dossier, podríamos decir, de folio, encuentro Heidegger-Celan, porque creo que es un encuentro, me parece, muy fuerte, ¿no? Que moviliza justamente una posición ética, además, de Celan respecto de la palabra y la relación con el punto ciego de Heidegger, podríamos decir, ¿no? Allí donde además Celan conocía a René Char, que era uno de los poetas que Heidegger más apreciaba en la lengua francesa. Celan era un poeta de lengua alemana, entonces Heidegger apreciaba mucho poder hablar con Celan, digamos, de la poesía en alemán, mientras que la poesía de Char era en francés, y Celan era muy amigo de Char y compartían justamente el interés por Heidegger. Quiero decir que Celan sabía muy bien lo que hacía, no fue simplemente, podríamos decir, una suerte de pasaje al acto, ¿no? De ir a ver a Heidegger a Friburgo. Además había mucha gente que iba a ver a Heidegger en esos años, ¿no? Entre esa gente estaba Lacan también, digamos, ¿no? Que lo vio 2 o 3 veces y que iba justamente a hablar del ser, ¿no? Entonces, bueno, Heidegger es un punto, digamos, me parece muy importante es un punto muy importante en el siglo, no solamente en la filosofía del siglo XX, sino de manera general en lo que es la cultura, yo diría, la cultura y la experiencia de Europa, ¿no? del siglo XX. Para Heidegger se trata entonces de hacer con la poesía una experiencia con la lengua en lo que reivindicaba como una vecindad, lo que llamaba una vecindad del pensamiento y de la poesía. No se puede ya pensar de otro modo que no sea poético para salir del peso que la metafísica occidental ha impuesto a los conceptos. Esto se puede entender tanto como no se puede entender de 2 maneras, pensar poéticamente. Como no se puede pensar ya sin sujeto, es decir, sin conceptos donde el sujeto mismo se encuentre presente, se encuentre implicado, y allí está el psicoanálisis para eso, claramente. O aún no se puede pensar sin hacer referencia a lo real, en un lenguaje que busque abordar a lo que llamamos lo real, como lo hace la poesía, por ejemplo, es decir, en un uso del lenguaje que busque nombrar lo evanescente, lo fugaz, lo que Heidegger evocaba con la figura del claro del bosque, la Lichtung, es decir, la claridad, en el que la verdad, la aletheia, resplandecía, buscando sacar a los conceptos del estatuto de semblante en que se presentaban por la metafísica para el filósofo. Las afinidades entre el pensamiento de Heidegger y la enseñanza de Lacan son impactantes y merecerían una larga conferencia, otra conferencia o quizás un ciclo de conferencias. Lacan lo ha leído abundantemente y con el sumo cuidado con que lo hacía con cada autor. Pudo decir que reconocía en el pensamiento del filósofo Lacan una hermandad en el decir, lo que no dijo de ningún otro filósofo. Y además, cuando uno se interesa en las referencias filosóficas de Lacan, más bien, no le daba mucho valor, digamos, a muchos filósofos. Quizás Merleau-Ponty se salvaba un poco, podríamos decir, pero en general era muy duro con todos los filósofos contemporáneos y precedentes. Solo con Heidegger, el único que preservaba era Heidegger. En otro de sus seminarios decía una hermandad en el decir, y en otros seminarios decía que es la única de Heidegger, la última filosofía, en salvar el honor. En otro lado dirá que Heidegger tenía un presentimiento del psicoanálisis, lo que es absolutamente cierto cuando se lo lee, y esto aunque despreciara toda la teoría freudiana Heidegger, la que comenta abundantemente en sus conferencias de Zúrich, dedicándose más bien en desarrollar el análisis del Dasein, apoyado Heidegger en la fenomenología. Este presentimiento de Heidegger por el psicoanálisis se traduce en los temas que abordará, tanto en cuanto a la angustia asociada a la existencia,
a la cuestión del ser que habla y la dimensión del lenguaje, como sola habitación del ser humano, y la relación que el lenguaje y la muerte imponen al ser humano, y aún también con la cuestión de la crítica de la modernidad y del discurso de la ciencia en lo que llama Heidegger la técnica. En una carta a su esposa, a Elfriede, escribe lo siguiente: el ser humano ha perdido su más justa relación a lo inútil, o quizás incluso nunca la haya alcanzado. En este mundo de trabajo y de performance, de productividad, este mundo de potencia y de triunfo, esto no puede más que ser muy difícilmente aceptable o incluso no ha sido nunca aceptado. La justa relación con lo inútil. Se escucha aquí lo que Lacan ubicaba en su seminario 7 acerca de la ética como siendo esta relación la que regula la justa relación del ser hablante con el goce, entendido justamente como lo que no sirve para nada, lo inútil por excelencia. Y si reconociéramos que la relación con el lenguaje nos pone en contacto directo como la poesía, pero también y fundamentalmente como lo hace un análisis, con eso que no sirve para nada, aquello que Lacan ha llamado el goce y que aparece como un resto ineliminable del lenguaje, perceptible justamente cuando la palabra no logra cernirlo. Heidegger ha escrito un volumen muy bonito, traducido por la editorial Herder en español, que se llama Pensamientos Poéticos. Es decir, busca justamente conjugar el concepto con la poesía. Y es un gran volumen en el cual uno lee poesía directamente del mejor nivel. Uno de los poemas, por ejemplo, lo ha intitulado Lenguaje. Leo Heidegger: ¿cuándo volverán las palabras a ser palabra? Cuando digan, sin significar, designando, cuando mostrando lleven al lugar del antiquísimo ser hechos apropiados, los mortales en la usanza de ellos, a donde les convoca el tañido del silencio. Esto, podríamos decir, no está dado para todos. No todos los seres hablantes pueden tocar este lenguaje del lenguaje que implica la poesía. Es lo que parece pensar Heidegger cuando en otro poema de este volumen, llamado Algunos, dice lo siguiente: solo unos pocos, pero de acuerdo en lo solitario de lo único uno, de lo mismo, solo ellos escuchan el lenguaje de los lenguajes. Y tenemos aquí, podríamos decir, otra definición de la poesía por Heidegger: el lenguaje de los lenguajes. Que introduce además, me parece, si hacemos atención, un término muy cercano al de poesía que utiliza Lacan, que es el de la lengua, el lenguaje de los lenguajes, es decir, el lenguaje que habla el ser hablante, formado por todos los lenguajes que lo atraviesan. Del lado del psicoanálisis, ¿en qué nos atañe la poesía? Digamos que para introducir una perspectiva analítica sobre la cuestión que el término de la lengua en una sola palabra, que Lacan introduce en los años 70, responde este término a la poesía en cuanto supone un uso del lenguaje que nos sirve para la comunicación. La lengua, término que Lacan forja a partir de la lalación infantil, ese placer evidente, visible incluso de los niños en divertirse al buscar pronunciar letras y trozos de sílabas, el mismo recurso que algunos poetas como Spitalier proponen explotar para acabar en la lengua. Como decía, la lengua combina la palabra y el goce a nivel del lenguaje y da cuenta justamente cuánto el lenguaje puede servir también para obtener entonces un más de gozar. La integral de los equívocos que la historia ha dejado persistir en ella.
en la lengua. Es esta la definición que Lacan nos dará de este término. La integral, el conjunto de los equívocos que la historia ha dejado persistir en ella, debiendo agregar, además de los equívocos, la dimensión del más de gozar que se obtiene al hacer brotar estos equívocos, al producir estos equívocos en la lengua. Es el conjunto, digamos, de los lapsus, es el conjunto de las equivocaciones que hace que un sujeto no hable como todo el mundo. Es el pequeño efecto de productividad, podríamos decir, de creatividad más bien, que el ser hablante introduce, que cada ser hablante introduce en la lengua, alterando, subvirtiendo lo que las palabras significan en la lengua. En un análisis es muy impactante a veces ver cómo un sujeto descubre que las palabras no quieren decir lo que él pensaba que querían decir, y qué sentido le dio durante tantos años, y descubrir sobre todo qué goce, podríamos decir, qué satisfacción le producía creer que esa palabra quería decir una cosa que no tenía absolutamente nada que ver con el sentido original de la palabra en su lengua. La lengua se sitúa del lado del goce en articular los equívocos, las fallas, el murmuro de la lengua, el murmullo de la lengua, para evocar aquí un muy bonito libro de Roland Barthes, tan sensible, por otro lado, a estas cuestiones. Fíjense que no estamos con este término de la lengua en Lacan, no estamos ya en el inconsciente como discurso del otro, en la alienación de la palabra que implica esta fórmula célebre de Lacan del inconsciente estructurado como un lenguaje, sino más bien estamos claramente en el goce de la lengua. El mismo Roland Barthes retomará este término de Lacan del goce de la lengua en varios lados. Por ejemplo, en su lección inaugural en el Collège de France, pero también en este pequeño libro tan sabroso que se llama justamente El murmullo de la lengua, o aún en el placer del texto, o en el grado cero de la escritura. En la lección inaugural, que ha advenido famosa porque dice, entre otras cosas fundamentales, Barthes, que la lengua es fascista, es decir, no decimos lo que queremos en una lengua, sino lo que ella nos impone decir. Termina este discurso Barthes evocando algo que no debe haber disgustado a Lacan: el origen etimológico común entre saber y sabor. Savoir es saber en francés, pero en español el origen etimológico es el mismo, sabor y saber. Ambas provienen de sapere, que es tanto tener inteligencia como tener buen gusto, saber bien, como se dice, un plato que sabe bien, siente bien. Sabio, sabedor y sabiduría, entonces, derivan de esta palabra latina, al igual que sabor, sabroso y saborear. El saber y el sabor. ¿Cómo decir mejor que el saber de la lengua misma, siempre orientarse de la etimología, decía Lacan, esta conjunción del saber y del goce a nivel de la lengua, como si la lengua supiera que saber y sabor, saber, es decir, palabra, y goce van de la mano. La lengua lacaniana no es otra cosa que lo que sapere dice entonces, más los equívocos allí presentes. Noten que Lacan subraya los equívocos en la definición de la lengua, definición que da en el Atto Londra dicho en 1972. No habla de las formaciones del inconsciente ni de los lapsus, habla de los equívocos. Es decir, se ubica ya, de algún modo, en la perspectiva de lo que llamará más tarde la una equivocación, con la integral de los equívocos que la historia ha dejado persistir. El equívoco, los equívocos, no suponen ya al otro, al gran otro. Son los accidentes mismos que la acción del goce produce a nivel del lenguaje. La lengua supone un decir sin otro, sin gran otro, del mismo modo que la poesía también lo supone. Es decir, un decir donde no hay supuesto saber. Un decir que encuentra su coherencia en los dichos mismos, como es el caso en la poesía, en una articulación tan precisa como el poema mismo lo impone, lo que hace decir a muchos traductores, sobre todo,
que es imposible traducir la poesía, es decir, no se traduce la poesía, se reescribe la poesía en otro idioma, pero es intraducible, justamente. Y creo que si lo tomamos bajo el punto de vista de Barthes, de pensar que hay un goce de la lengua, creo que esto explica más aún, aunque el término de goce de la lengua quede oscuro, hay que por ahí comentarlo o intentar declinarlo un poco más. Hay un término muy bonito de George Steiner, Después de Babel, que es la textura fónica de la lengua, que me parece que va en ese sentido, es decir, cada lengua tiene una textura fónica, es decir, tiene una materialidad fónica que le da una característica muy particular. Los que navegamos entre dos lenguas o varias lenguas lo vivimos, digamos, en el cotidiano esto, ¿no? Como el español y el francés, por ejemplo, bueno, convocan, movilizan, digamos, no solamente un universo semántico, sino un universo, podríamos decir, de goce completamente distinto, y esto es muy interesante. Steiner era sensible a esto, pero creo que, por ejemplo, un escritor de poesía como Borges, como Jorge Luis Borges, también a su manera pudo captar justamente este elemento, esta textura fónica de la lengua, y seguramente otros autores también. Me hubiera gustado traer para esta noche, decía Rubio que en algunos poetas españoles me parece que hay un juego, digamos, con el español, en Rafael Alberti, en Hernández, que es maravilloso, y que es justamente cuando uno lo lee en francés, cuando uno lee estos poetas en francés, cuando uno viene del español, es prácticamente otra cosa, es otra poesía, y esto me parece es el mejor ejemplo para mostrar cómo la poesía es intraducible. Podríamos decir lo mismo de poeta de Baudelaire traducido al español, lo que nos pone verdaderamente con un gran problema, ¿no? Frente a un gran problema. Bueno. Para concluir, porque ya veo que la hora pasa, lo último que quería decir simplemente es que estas cuestiones, y quizás es un elemento que me gustaría proponer al debate, nos pone de alguna manera en una posición un poco delicada, diría yo, respecto de la lengua abordada del punto de vista político, porque, digamos, el mundo de hoy tiene una tendencia a hablar lo que se llama el Globish, ¿no? La lengua Globish es el English global, el Global English, ¿no? Es decir, el inglés comercial, el inglés de base, ¿no? El global, el idioma global. Y esta lengua, que es una lengua bastante la lengua, es decir, es una lengua producida por varios equívocos, en algún punto se opone. Bárbara Kazan, que es una filósofa francesa que ha escrito mucho sobre la traducción, ha hecho incluso un diccionario de los términos intraducibles en filosofía de las lenguas europeas, ha escrito mucho sobre la traducción y justamente busca mostrar cómo justamente es intraducible no solamente la poesía, que es de lo que estamos hablando, sino también de los conceptos, como los conceptos es muy difícil traducirlos de una lengua a otra en la esfera solamente europea, no hablemos de lo que sería Asia, por ejemplo, o África. Entonces, como el Globish, como este idioma, digamos, global, se opone de alguna manera a la singularidad de las lenguas regionales, ¿no? Y esto ya es un problema político claramente. Y lo que me parece, pero bueno, es un elemento, digamos, por ahí a debatir, es que por ahí del lado del psicoanálisis tendríamos más bien tendencia, aunque podríamos ser acusados de cierto, digamos, conservadurismo, a más bien respetar lo singular de lo regional, digamos, ¿no? Frente a lo que aparece, podríamos decir, como un empuje al universal del lado de este Globish, de esta lengua, digamos, de este nuevo esperanto, que es el inglés comercial. Entonces, ¿qué posición tomaremos cada uno, digamos, ¿no? Porque es una cuestión que nos convoca en lo singular, pero digamos desde el psicoanálisis, porque Lacan habla de esto, es una pregunta con la que termino esta conferencia y, bueno, abro la discusión. Bueno, pues muchas gracias, Fabián, ¿no? Por este pequeño viaje, como nos ha traído al psicoanálisis de Lacan desde la poesía y como hemos aterrizado un poco en la materialidad de la lengua, ¿no? Aquello que quizás toca rescatar con lo vivo que lleva, e invito a la sala a que haga sus preguntas, ¿no? Para que Fabián nos explique algún detalle mejor o alguna cosa que os interese más.
Fue muy breve lo mío, obviamente, fue demasiado. Yo tengo un detalle, gracias Fabián por la conferencia, me encantó. Un detalle que me di cuenta hace poco, y cuando te escuché hablar sobre la tecnociencia, cómo anula la singularidad, me di cuenta que en los emails, no hace mucho, sale en la parte de abajo la respuesta que se supone que debes dar. ¿Cómo? Si te pasa a ti. No. Tú recibes un email, ¿no? Lo quieres responder y entonces abajo tienes el espacio para responder, pero abajo te sale gracias, muchas gracias, o ok, ¿no? Te sale el sistema según el texto. Sin problema. Exacto, es terrible. Según el texto, salen 3 opciones de respuesta que si tú la cliqueas no tienes que escribirla. ¡Pum! Ya salió. Es un algoritmo seguramente que propone, que lee y propone posibilidades de respuestas, digamos. Ah, no he visto eso. Sí. Y entonces eso está en Gmail, ¿no? No sé si Sí, en sí. Yahoo o en otras, no sé si existe, pero en Sí, Gmail, sí. que es lo que uso. Sí, sí. Bueno, la idea es esa, digamos, o sea, con el algoritmo. No sé por qué no, había toda una parte que había preparado, pero bueno, no había tiempo para leerlo. Pero la idea del algoritmo es justamente un lenguaje sin sujeto y sin cuerpo. Entonces, justamente, la idea es poder introducir un universo simbólico, porque el algoritmo es, digamos, es un universo no de significante justamente, sino de cifras, porque el algoritmo cifra, ¿no? Esa respuesta, por ejemplo, que propone Google, es más bien un cifrado muy, muy preciso respecto, es decir, binario, el lenguaje binario, a el mail que tú recibes, digamos, ¿no? Entonces, el algoritmo lo que hace es proponer de manera cifrada, quiero decir, sin equívoco, intentando excluir además todo equívoco, es decir, toda falla, todo inconsciente, todo sujeto, con algo que parece un lenguaje, pero que no lo es, porque es un cifrado, es 1010, es una combinatoria entre, digamos, en el lenguaje binario, de lo que podría ser una respuesta, digamos, ¿no? Y eso me parece que es lo que fascina de alguna manera a la gente que se fascina, digamos, con la informática, ¿no? Y con la inteligencia artificial. Hay un universitario americano que se llama David Cope, que es muy polémico porque que produjo un algoritmo hace unos años que escribe poemas y escribe música, por ejemplo. Entonces, el algoritmo se le proponen variaciones de trozos de Bach, de distintas melodías de Bach, y el algoritmo puede crear algo que se parece a Bach, digamos. Y este personaje escribió un libro que se llama Come the Fiery Night, un libro de haikus, de 200 haikus, entre los cuales deslizó algunos haikus escritos con el algoritmo, con este algoritmo. El haiku tiene una estructura muy precisa, creo que únicamente puede hacer esto un algoritmo, porque el haiku, como saben, son 3 versos de 5 sílabas, 7 sílabas y 5 sílabas. Siempre es así. Entonces, un algoritmo puede producir esto aparentemente, aunque hablando con amigos matemáticos me han dicho que es muy difícil, que probablemente sea mentira lo que él dice, que un algoritmo no puede escribir un haiku. Así que, bueno, no sé, hay una diferencia en esto. No tuve tiempo de buscar porque el tema es interesante, pero lo que me han dicho gente que escribe algoritmos, que produce algoritmos, que es muy difícil hacer una cosa así. Pero o sea, que puede ser que sea mentira, digamos, ¿no? Quiero decir que Cope haya de vuelta mentido con el lenguaje, digamos, ¿no? Pero la idea es interesante, es decir, haikus, producciones lingüísticas, rítmicas, producidas por un algoritmo, pero efectivamente sin sujeto. Y lo que decía Paul Celan en los años 50, es que todo poema es el antiordenador, sobre todo el poema que sería escrito por un ordenador. Y bueno, yo creo que se puede imaginar, si no es cierto, que hayan poemas escritos por un ordenador. Pero ¿por qué es el antiordenador? Porque justamente excluye el equívoco, excluye lo que el poema permite atrapar, que es esta falla, digamos, este punto, digamos, inasimilable del lenguaje, real, podríamos decir que todo poema busca, que la poesía misma busca ser Dios. Entonces, pensar que podría haber un algoritmo
que escriba poemas es lo más opuesto al proyecto poético mismo, digamos. Y además, sobre todo, porque no habría sujeto, digamos. ¿Quién escribe? ¿Quién habla? ¿Quién enuncia? Nadie, no se sabe, ¿no? Sí, Pepe. Que el borramiento de la palabra o de la potencia de lo subjetivo tiene efectos dramáticos, por ejemplo, en la salud mental. Esta tarde mismo he escuchado a una persona que la han ingresado en una residencia, una persona mayor, y bueno, lo primero que han hecho es aislarla, quitarle el móvil y le han dicho: mira, en la medida que te portes bien, en la medida que respondas adecuadamente a la institución, te iremos concediendo el derecho a tener el móvil. No le han preguntado, no han atendido a lo que esta persona tiene que decir, porque de alguna manera, y esto sería, además del comentario, la pregunta, ¿no?, que me gustaría que comentaras, es si las neurociencias confunden lo real con el organismo, cuando desde el psicoanálisis, como has dicho, la manera de tener en cuenta lo real que está en juego, lo que produce síntomas, se estaría más del lado de la palabra, más que de observar el funcionamiento, como has dicho, en la ruta de sangre. Lacan produce un término que me parece muy bonito, que es el materialismo. Materialismo, es decir, materialismo, pero también la palabra. ¿Cómo? No, con la palabra. Palabremismo, no sé, en castellano no funciona. Materialismo, es decir, el materialismo de la palabra. Hay un materialismo en psicoanálisis que es el materialismo de la palabra. La palabra tiene tanta materia, podríamos decir, como un cerebro. El problema es que justamente hay un retorno hoy con las neurociencias al materialismo orgánico, a la causalidad orgánica de la neurología, digamos, del final del siglo XIX. Esto dicho claramente por uno de los popes de las neurociencias, que es Eric Kandel, Premio Nobel de Medicina en el año 2000, cuando explica en Búsqueda de la Memoria, en uno de sus libros, que en realidad las neurociencias es el retorno a la neurología con la tecnología de la que no disponía la neurología del final del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Según Kandel, la neurología se detuvo con Ramón y Cajal, con los estudios de Ramón y Cajal en torno a los años 1920, y con el desarrollo de la resonancia magnética y del escáner, la neurología ha recobrado un nuevo impulso gracias a la tecnología, porque se puede observar el cerebro. La psiquiatría, dice Kandel, y el psicoanálisis no han sido más que el paréntesis entre el desarrollo inicial de la neurología y el retorno a la neurología actual que permiten las neurociencias. Entonces creo que no puede ser más claro. Las neurociencias es una neurología, ciertamente, munida de la tecnología. A partir de ahí se cree ver la causa. Se cree que la causa está en el cerebro, ¿no? Y como decía un posteo muy divertido que circulaba en Facebook hace un tiempo, creer que los síntomas, creer que todos los problemas se encuentran en el cerebro, es la misma ilusión que pensar que cuando uno escucha una sinfonía en la radio, la orquesta está en la radio, digamos. Pero es tan tonto como eso, podríamos decir. Entonces esa es la cuestión, es decir, lo que muestra la neurología y las neurociencias es ya la consecuencia, que se coloree el cerebro, es la consecuencia de la causalidad psíquica. Uno sueña, uno hace muchas cosas y el cerebro se colorea, pero no se sabe por qué se sueña, por qué hace un lapsus o por qué tiene un deseo sexual. O sea, las neurociencias creen ver todo en el cerebro porque ven la coloración a nivel cerebral y creen que como se colorea es la causa eso, porque está ahí en el órgano. Y en realidad lo que se ve ya es la consecuencia, no la causa. Y la causa sigue siendo tan ignorada, creo yo, como lo era para la neurología del siglo XIX. Oh, sorpresa, la neurología con la que hablaba Freud, ¿no? Con la que dialogaba Freud, y a partir de la cual, bueno, Freud creó una cosa
así un poco insignificante que se llama el psicoanálisis, ¿no? Que se ocupa justamente de todo esto. Pero es claro, las neurociencias, y Kandel en este punto es el mejor representante, porque cuando, como él cuenta, quería ser psicoanalista cuando era joven, porque conoció a Ernest Chris en Boston cuando llegó a Estados Unidos. Las neurociencias quieren recuperar todos los términos, todos los conceptos del psicoanálisis, absolutamente todos, y explicarlos todos por el funcionamiento cerebral. Entonces, excluir el sujeto y retorno al materialismo orgánico, efectivamente a este real orgánico, que es un real, no es el mismo real que el del psicoanálisis, efectivamente, como usted decía, pero es otro real. Y en este mundo vivimos, digamos, ¿no? Sí, Javier. Cuando dices el hombre habita en un mundo en poeta, me gustaría que te extendieras un poco más sobre esta expresión. Tendría que ver con el pensamiento poético de Heidegger, que decías, con esta otra cuestión, digamos, de que el que escribe no se identifica necesariamente con ser poeta. Sí. ¿Puedes profundizar un poco más esto? Muchas gracias, es una buena pregunta, porque efectivamente Spitalier, por ejemplo, parece criticar eso, con el poetismo, ¿no? Con el sentimiento poético. Spitalier, que es poeta, dice, ser poeta es escribir poemas. Entonces, el habitar en poeta, en fin, si uno se levanta una mañana, está un poco inspirado y empieza a hablar de manera así poética, en fin, no es un poeta para los poetas, aunque uno esté muy, digamos, habitado por un sentimiento poético. Es una pregunta, efectivamente, ¿qué es habitar en poeta? Me parece que, de alguna manera, habitar en poeta es una lectura posible, que propongo, pero modesta, muy modesta, es simplemente justamente buscar nombrar lo real, buscar nombrar un real. Creo que en esto la experiencia del análisis nos esclarece mucho sobre esto. Quiero decir, Jacques Miller decía que el sujeto, cuando viene a hacer un análisis, llega en poema y sale en poeta. Es decir, un sujeto que va a hacer un análisis es un poema, pero no se da cuenta él qué poema es él, ¿no? Cómo habla y qué poéticamente dice las cosas. Y el análisis permite un poco volverse poeta, aunque Lacan decía, je ne suis pas poeta assez, no soy suficientemente poeta, ¿no? Entonces, vivir en poeta, creo yo, es de alguna manera tener una sensibilidad por lo que no se puede decir, por lo inefable, por lo que escapa a la palabra, e intentar nombrarlo. Por eso los poetas nos interesan, por eso la poesía nos interesa, por eso creo que Heidegger tiene un interés, porque busca justamente nombrar lo que la filosofía, todo lo que es el punto ciego de la filosofía, lo que la filosofía no pudo nombrar, y creo que el psicoanálisis en este punto es realmente un meridiano central, porque justamente el psicoanálisis lacaniano permite, y para todos estos autores el psicoanálisis Lacan es una referencia fundamental, porque permite justamente ordenar la relación de la palabra con lo real, ¿no? Y mostrar cómo justamente el poeta también a su manera busca nombrarlo un real o lo real, digamos. Entonces creo que habitar en poeta tiene algo de esto, ¿no? Bien decir, podemos decir bien decir, hacer una experiencia del bien decir, lo inefable, lo real, lo que escapa, lo irrepresentable, lo inadmisible al lenguaje, ¿no? Tener una inclinación, tener una sensibilidad a esto. Me parece que es una lectura posible de habitar en poeta. Quería hacer una pregunta aquí. Trabajo en el departamento de sociología y me ha interesado mucho Heidegger, en particular el segundo Heidegger. Y cuento esto de la sociología porque veo otra dimensión. Con todo, me parece fabulosa tu presentación y la he disfrutado mucho y es acertada en esencialmente esa conexión entre Heidegger y Lacan, y la has ilustrado muy bien además con un montón de citas de poetas, citas preciosas, y ahí queda muy bien el concepto de poesía en sentido, digámoslo así, como tal, de poema, que hay en Heidegger. Entonces a mí me interesó siempre qué podía ser el correlato de eso a un nivel societal, a un nivel social, como sociólogo que soy, ¿verdad? Y entonces, pues, puedo poner ahora un ejemplo porque lo vi hace poco por una casualidad, no ya en el libro sino en la película que se hizo sobre 1984
en que están los del departamento de la neolengua están comiendo todos juntos y el más fervoroso neolingüista autoritario dice qué bien, que ahora el diccionario que vamos a sacar ya no es así, sino que es así, y el próximo será así de pequeñito. Y entonces el de al lado, que es todavía peor, dice, bueno, pues fabuloso, porque dentro de poco ya no tendremos este tipo de conversaciones, ¿verdad? Entonces, claro, están comiendo juntos y se supone que están pasándolo bien. Entonces, claro, yo me fui a buscar en Heidegger cuando él habla del poema en sentido general, y en sus trabajos también anteriores sobre el arte, es cuando hay una bisagra entre un poco el primer Heidegger y el segundo Heidegger, el origen de la obra de arte en particular. Entonces tenemos ahí el arte, y el concepto de sociología para eso es el concepto de sociabilidad, que yo he trabajado mucho. No hay que confundir con socialización, que es el proceso de socialización en que todos crecemos, nos desarrollamos, o social en sentido general, sino que es una manera de estar en el mundo en que valoramos las relaciones, las disfrutamos, nos lo pasamos bien, nos reímos. Un silencio no es amenazante, estamos con un amigo tomando un café, ¿verdad? Y decimos un chiste, entonces hay una espontaneidad en esa conversación. Entonces ahí yo creo que se podría relacionar eso con esos temas también del último Heidegger, de construir en el mundo, ¿verdad? Tú has mencionado muy bien, habitar poéticamente. Entonces construir es relacionar los cuatro del mundo, cielo, tierra, mortales y divinos, haciendo la cosa, que dice él, poniéndolo todo en relación. Entonces yo eso lo hice operativo a través de ese concepto de sociabilidad, de tal modo que se puede hacer palabra también en términos de relación social, de conversación. Esencialmente eso podría ser, seguiros contando más, pero ya. No, muchas gracias. Mi proyecto es paralelo al tuyo, entonces que me ha gustado mucho tu presentación, y entonces yo tengo esta perspectiva que la he ampliado para lo social, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, Heidegger habla de la sociabilidad. Bueno, no es el segundo Heidegger, es el primero, digamos, en Ser y Tiempo. Hay, creo que en el apartado 28, 29, 30, por ahí, habla justamente de cuando hace toda la historia de la experiencia del Dasein, toda la fenomenología del Dasein, cómo se tiene que separar de la relación con los otros. Y habla mucho, abunda mucho sobre la relación con los otros, justamente. No lo llama sociabilidad, no era un término en boga, creo, en los años 20, en general, en las ciencias humanas, en las ciencias sociales, que no habían alcanzado todavía, me parece, ni el desarrollo actual, pero justamente hay todo un capítulo donde muestra algo que para mí evoca un poco ¿cómo se dice?, la diferencia entre lo imaginario, el nivel imaginario, porque la sociabilidad tiene que ver también con el registro, digamos, intersubjetivo, digamos, es decir, lo que Lacan llama un poco lo imaginario, ¿no? Y como para Heidegger es un problema esto, porque para que el ser pueda reconocerse a sí mismo, tiene que poder separarse de la mirada, dice, de los otros. Entonces, no sé, quizás habría que leerlo con más detalle, pero hay algo que resuena mucho para mí con este término de sociabilidad, en el punto en que la sociabilidad puede ser un obstáculo para que el ser pueda reconocerse en como tal. Si uno queda como alienado en la mirada de los otros. Tú estás mirando la sociabilidad desde la perspectiva del ser, cuando la sociabilidad en los orígenes de nuestra tradición sociológica es otra cosa totalmente distinta. Ciertamente. Por ejemplo, para Simmel es el arte y el juego de la existencia social, ¿no? Son las referencias de la sociabilidad. Claro. Tú estás con el otro y estás como jugando, estás próximo a él. Tú vas a ver a tu abuelita y hablas hasta de Carmen Ordóñez o de quien sea, y te importa poco, o de Messi, aunque no te guste el fútbol, hablas con tu abuelito y tu tío, pero lo que tú valoras es esa proximidad y el estar con el otro, y hay una conciencia y una reflexividad. De hecho, por ejemplo, Simmel, y yo eso lo hice más operativo, habla del tacto fino en el ejercicio de la sociabilidad. Tú tienes que saber, por ejemplo, dónde sentarte en una mesa
de un determinado modo, cómo hablar al mismo tiempo que comes, ¿verdad? Cómo no tomar demasiado tiempo en un determinado espacio. Entonces es muy distinto al se dice de Heidegger, no tendría que ver con eso, sino más bien con el hacer la cosa de Heidegger, del último Heidegger, y con el construir de un modo que se hace mundo, porque se hace significación en la conversación. Recordando el ejemplo de 1984, ahí se ve la polaridad, ¿no? Hay significación y espontaneidad, pero los otros están intentando llevarlo a la perfección. Bueno, gracias por la referencia, además porque la novlangue, bueno, en francés es novlangue, no sé cómo, en castellano es la nueva lengua. Sí, la nueva lengua es también una forma, digamos, con la que hay que luchar, creo yo, ¿no? Porque impide justamente decir las cosas, ¿no? Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta que había pedido la mujer del dedo. Bueno, simplemente que yo estaba pensando que contrariamente o paralelamente a lo que estás diciendo, estamos asistiendo también en estos días a un resurgimiento de la poesía, ¿no? Hay toda una generación joven ahí haciendo unos trabajos preciosos, ¿no? De poesía y bueno, me venía esa idea, ¿no? Que un poco en contraposición o paralelamente estamos diciendo. No, pero... Otra fuerza que tira hacia otro lado, ¿no? Sí, claro, no, por supuesto. Spitali habla de eso también bueno, no conozco mucho la particularidad española, y además sé que en distintas ciudades tiene otro lugar, ¿no? He ido varias veces a Granada, por ejemplo, y es una ciudad donde particularmente hay distintas escuelas de poesía y la poesía está muy presente, ¿no? en Andalucía. Aquí no sé bien cómo es, pero lo que sí, ciertamente creo que este resurgimiento de la poesía, sobre todo en los jóvenes, tiene que ver con esta necesidad, nuevamente, ¿no? de poder buscar una manera de decir ahí donde todo está hecho hoy en un decir estándar, en el lenguaje de los SMS, de los WhatsApp y de los mails, para no decir, digamos, ¿no? Nunca se ha escrito, creo, no sé la sociología que dice, pero creo que nunca en la historia de la humanidad se ha escrito tanto como en nuestra época. Deben haber estudios, creo yo, que deben probar esto. Creo que nunca la humanidad ha escrito tanto, porque hoy realmente todo el mundo escribe y al mismo tiempo nunca se ha dicho tampoco, me parece. Hay esa paradoja. Entonces creo que los jóvenes, y no es casualidad porque los jóvenes están completamente tomados por los aparatos, ¿no? por los gadgets y por la escritura en gadget, creo que reaccionan a eso justamente buscando un decir que no pase por este lenguaje vacío que es el de los WhatsApp y de los SMS, ¿no? Creo que es una reacción a eso justamente.